Bitcoin el día de hoy sigue estando por encima de los $57,000, pero antes de esto ha ocurrido un pequeño retroceso que sucedió justamente el día de ayer por la noche. Vimos cómo Bitcoin volvió a llegar cerca de los $55,500 en un movimiento que parecía que nuevamente se iba a desplomar. Vemos que pasó prácticamente del precio actual de los $57,500 hasta los $55,500. Un retroceso que podría parecer que iba a continuar bajando debido al tipo de ventas que se realizó. Vemos primeramente una vela roja bastante grande en ese punto, una segunda vela roja, lo cual podría indicarnos que el precio estaba tomando fuerza, pero vemos que no, vemos que llegando a ese punto nuevamente volvió a recuperarse. Aquí en un gráfico de 4 horas vemos que el soporte es fuerte, el soporte de la media de 53 periodos que veníamos platicando el día de ayer. Justamente ahí es donde se encuentra el volumen. Por encima de este vemos aquí se está concentrando el volumen, y lo que ha sucedido en estas últimas 3 velas de 4 horas simplemente ha sido volatilidad, una volatilidad bastante amplia que no podemos ignorar, pero simplemente ha sido eso. En este punto Bitcoin sigue estando por encima de la zona fuerte y generando un rango. Ayer yo se los había dejado como alcista, esto en un gráfico de 1 hora, esperando que Bitcoin pudiera romper lo que es la media de 180 periodos aquí por la parte alta. Vimos que no lo hizo y al contrario terminó retrocediendo, pero al final de cuentas tampoco se desplomó. Entonces lo podemos dejar como que simplemente ha realizado un rango o la continuación de un rango que es muy evidente ya a estas alturas. Pero bien, el día de hoy yo voy a actualizar nuevamente mi escenario, les voy a comentar cómo es que vengo operando esto, porque como saben yo hasta el día de ayer venía operando en diferentes temporalidades. Hoy voy a aclarar esto, gráfico de 4 horas, gráfico diario, gráfico semanal también, porque hay unos puntos importantes que tengo que aclarar debido al tiempo que está pasando, debido a la estructura que está formando Bitcoin. Hay que prevenir, como saben, los peores escenarios, porque el mejor escenario es que suba, ¿no? Y eso a quién le afecta, pues a nadie. Realmente sería una excelente noticia que de repente el precio explote y se vaya a 100,000, pero el escenario del cual debemos de cuidarnos es un escenario bajista, por lo cual yo a continuación les voy a estar explicando cuál sería mi estrategia para evitar pérdidas o quedarnos atorados en un movimiento que no deseamos estar. Pero bien, vamos a comenzar. Antes no olvides dejar tu like en este video para apoyar al canal a que más personas se vayan uniendo, como tampoco no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te esté llegando la información justamente en el momento que se esté publicando. Quería agradecerles a todos los nuevos suscriptores, ya vamos ahí en aumento, poco a poco llegando a los 19,000 suscriptores. La meta son los 20,000 para antes de finalizar el 2024. Yo creo que lo vamos a cumplir, ya que falta todavía cerca de 4 meses y menos de 1,600 suscriptores, por lo cual yo creo que es bastante probable. Así que ahí te dejo la invitación para que te unas, te suscribas y juntos vayamos operando, analizando el mercado y aprendiendo día a día de lo que está haciendo Bitcoin y las criptomonedas. Hoy, como les mencionaba, vemos que se ha recuperado, está generando un rango Bitcoin por encima de la media de 53 periodos. Podemos notar que principalmente el ADX no lleva suficiente fuerza. Ayer lo venía explicando brevemente, el ADX estaba planito, lo que nos indicaba continuación de un rango con probabilidad de que rompiera el alza. Bueno, vimos que no rompió la alza, tampoco rompió la baja realmente, porque solo generó volatilidad. El día de hoy vemos que ha tomado una direccionalidad bajista dirigiéndose al punto 23 y el precio no ha caído, ¿ok? Eso es importante porque el precio no ha caído, ya que en ocasiones cuando se da este mismo patrón, el ADX dirigiéndose al punto 23, lo que termina haciendo el precio es volver a retroceder, es decir, en este punto terminaría siendo un movimiento tipo este, en el cual Bitcoin podría ir a buscar cerca de los $54,000 nuevamente. Vemos que a pesar de tener este patrón con el ADX decayendo, el precio se está manteniendo en un rango, y eso es una estructura buena, porque nos podría dar indicio de que si se sigue manteniendo de esta manera en lo que son los siguientes 2, 3 días, quizá 4 días, Bitcoin pueda llegar a romper nuevamente esta posibilidad que yo les estaba comentando ahí por el 2-3 de septiembre, en la cual si sigue manteniendo este rango existe la posibilidad de que nuevamente rompa el alza, por lo cual debemos de estar bastante precavidos y de alguna manera ir ya dentro del movimiento y no estar esperando a que vuelva a caer a los mejores precios, porque siempre sucede eso, el precio vuelve a tocar los 54, los $52,000, y los que nunca se incorporan al mercado pues nunca lo hacen, ¿no? Siempre esperan a que caiga un poquito más y ese poquito más nunca llega, lo cual no estoy diciendo que Bitcoin en los siguientes 20 días no pueda desplomarse, claro que puede llegar a hacerlo, pero pues hay que intentar aprovechar lo máximo que se pueda los pocos movimientos que da hacia la baja para incorporarse, ya sea en futuros, en long o en spot. Ahora, para aclarar mi trade, ayer yo les estaba comentando que yo tomé la decisión de incorporarme en spot en los 53,900, justamente en este punto, por dentro de la zona de volumen, y el día de ayer iba a terminar cerrando sin importar si iba a continuar subiendo o no. Yo había dejado mi target en los 58,500 dólares aproximadamente, y pues el precio no llegó. ¿Qué pasó entonces? Bueno, al ver que el precio no continuó subiendo y después de ver que generó esta vela roja, al final de cuentas me terminó sacando un stop en los 56,000
$62,900. Ahí es donde yo cerré ese trade, este trade que pues prácticamente no estuvo nada mal, la verdad. Yo aquí llegué a sacarle, vamos a medirlo, un 6-5% aproximadamente, que bueno, tampoco es mucho, pero al final de cuentas el objetivo es no perder e ir llegando a tomar ganancias poco a poco, ya que tampoco le meto la millonada en cada trade que yo llego a operar gráfico de 4 horas, a lo mucho $2,000, $3,000, y en base a eso es el porcentaje que voy generando. Como ustedes saben, también yo anteriormente había intentado operar por los $62,000, terminé teniendo un promedio en los 62,200, un trade que hasta la fecha no he cerrado y no voy a cerrar porque, como he mencionado con anterioridad, yo no pierdo en Bitcoin y esta no va a ser la excepción. Mi promedio está cerca aquí por debajo de este cuadrito amarillo, y en cuanto Bitcoin llegue a alcanzar este punto, de igual manera voy a cerrar. Actualmente ese trade igual lo tengo como con $1,500 y actualmente vamos a medirlo desde los $62,200. Podemos notar que lleva un retroceso o una pérdida en teoría de 7.2%, es decir, cerca de $110 en pérdida, que pues no están realizados como tal porque no he cerrado la operación y no la voy a cerrar en pérdida, tampoco la voy a cerrar con profit, no espero ganar ese trade. Literalmente cuando Bitcoin llegue a rozar los 62,000, los $62,100, yo voy a terminar cerrando ese trade sin importarme si va a continuar subiendo o se va a desplomar al siguiente día. Y eso, bueno, ya se los he explicado en varias ocasiones, muchas veces ya lo he realizado y en esta ocasión no va a ser la excepción, ¿vale? Entonces, ya explicando y aclarando qué es lo que yo he realizado en gráficos de 4 horas, voy a dirigirme al gráfico diario. Pero antes de continuar, quería recordarte que aún quedan 7 días para que puedas aprovechar este airdrop de Bybit de 500 USDT completamente gratis, los cuales podrás reclamar simplemente por registrarte con el enlace que aparece aquí en la descripción de este mismo video. Aquí puedes leer los 3 simples pasos que tienes que realizar para poder reclamarlo y operar en esta plataforma para aprovechar este airdrop exclusivo que te está regalando Bybit, ¿ok? Recuerda que solamente quedan 7 días ya para que puedas aprovecharlo. Es una oportunidad de esas las cuales tienes que aprovechar en el momento, ya que puede ser que igual y no se vuelva a repetir. Les recuerdo, para todos los que ya se han creado su cuenta y aún no han logrado depositar los $100, todavía tienen la posibilidad, esos 7 días, para poder realizar los 3 pasos y aún poder reclamar este airdrop de 500 USDT. Trata de hacerlo lo antes posible para que no se te vaya esta gran oportunidad. Pero bien, como les comentaba, en el exchange de Bybit yo les mencionaba que realicé unas compras cuando Bitcoin cayó a este punto. Mi promedio está en los $54,400 y no lo he cerrado. ¿Por qué? Bueno, les voy a comentar, tal vez para los que no sepan. Yo aquí en este punto llegué a tomar un trade que también llegué a realizarlo promediando. Realicé muchas compras conforme el precio iba cayendo. Bueno, muchas, realicé realmente como 3-4 compras conforme el precio iba cayendo y no vendí y quizá cometí un error porque bueno, Bitcoin llegó a alcanzar los $64,000. Yo estaba esperando que Bitcoin llegara a rozar los 67, los $68,000 realmente, pero no lo hizo. Ni siquiera llegó a alcanzar ese punto, ni siquiera superó los $66,000 y comenzó a retroceder y yo no cerré ese trade. Bueno, yo aquí porque seguía esperando que Bitcoin tomara un impulso nuevamente alcista. Ahí en ese punto yo acepto que cometí un error porque realmente yo debía haber cerrado ese trade o poner algún tipo de stop loss a este nivel y no lo hice. Pues bueno, actualmente, como pueden ver, Bitcoin volvió a dar una entrada en un gráfico diario y la entrada estuvo aquí nuevamente por los $53,000, $54,000. Yo en el gráfico diario ya no volví a operarlo y como pueden ver, ahí estuvo mi error, porque si yo hubiese cerrado aquí cerca de los 64, 63 o hubiese puesto un stop loss por los $61,000, en este punto pudiese haber vuelto a operar el gráfico diario y aquí otra vez yo iría incorporado sacando un profit extra, pero realmente eso no ha sucedido, por lo cual yo aquí simplemente les comento para que vayan viendo y aprendiendo si es posible de mis errores, porque al final de cuentas a mí también me sirve de experiencia. Yo también de repente vuelvo a revisar mis videos para ver en qué me he equivocado, porque tal vez ustedes no lo sepan, pero ese siempre ha sido el objetivo de este canal y fue por el cual lo creé y comencé a subir contenido para ver mis propios errores. Pero bueno, como les comento, aquí se volvió a abrir una oportunidad para operarlo en el gráfico diario, por lo cual, respetando las temporalidades, yo este trade lo voy a seguir manteniendo en el gráfico diario, el que tengo en promedio en los $54,400 una semana más, es decir, llegando el 18 de septiembre, sin importarme si Bitcoin subió o no subió, o qué pasó, qué dijeron, yo voy a cerrar este trade en el precio que se encuentre. Si se sigue encontrando ya en los 57, en los 58, si llegó, reventó y llegó a los 68, qué mejor, pero si sigue estando aquí por los 56, 57, no me va a importar y yo lo voy a terminar cerrando. Otra cosa también que quería comentarles es de que ahora sí le voy a poner un stop loss y el stop loss lo voy a poner justamente en los $55,000 o ligeramente quizá $10 por debajo de los 55,000, pero el objetivo es que si de repente Bitcoin se desploma, a mí en un gráfico diario me saque para poder aprovechar precios mejores. Y esto se los estoy comentando porque bueno, Bitcoin, como saben, en un gráfico semanal
tiene una estructura de un canal bajista. Y si tú llevas al menos aquí cerca de 7 meses en el canal, sabrás que yo desde inicios por ahí de marzo de este mismo año les estaba comentando que el punto más bajo que podría estar alcanzando Bitcoin serían los $52,000, esperando que a finales de este mismo año, es decir, noviembre, diciembre, Bitcoin vuelva a alcanzar máximos. Estamos hablando de cerca de los $72,000, $74,000 y con suerte romper y dirigirse hasta los $85,000 o inclusive $100,000. Esto que realmente pues no lo sabemos, tampoco es como que vayamos a adivinar, pero es realmente solo una proyección mediante especulación. Ahora, tomando en cuenta el escenario que les vengo comentando, que en un gráfico diario voy a terminar cerrando en una semana, sin importarme si el precio sube o no, y si se desploma que me saque un stop, que al final de cuentas pues voy a terminar cerrando el trade con ligeramente muy poco profit, ya que al final de cuentas sí es un poco más de capital el que manejo en un gráfico diario que en un gráfico de 4 horas, pero recordemos que el objetivo es siempre mantener las pérdidas al margen y no dejar que nos domine la ambición, ¿vale? Porque bueno, eso nos podría salir mal, prácticamente nos podríamos poner el pie nosotros mismos, y es lo que les comento que me llegó a suceder en el gráfico diario, que no terminé cerrando cuando estaba por los 63, 64, que realmente eso era lo que yo debía haber hecho, o poner un stop loss cerca de los 61,000. Es lo que voy a hacer en este punto y no voy a dejar que nuevamente me suceda lo mismo. Ahora, hablando de un gráfico semanal, como ustedes saben, también tengo un promedio. Esto también lo vengo operando y lo tengo dentro de un Trezor, el cual es una billetera fría. Para los que no conocen, bueno, es una billetera en la cual prácticamente yo tengo la posesión de esos bitcoins y no están dentro de un exchange, no están dentro de ninguna plataforma que pueda llegar a quebrar, y bueno, sería totalmente perder todo nuestro capital, pero eso puede suceder con cualquier plataforma. Inclusive aún se encuentra en el número 1, número 2, top 5, top 10. Eso puede llegar a suceder, ¿ok? Ténganlo en claro, no es necesariamente de una plataforma en específico, puede llegarle a suceder a cualquier plataforma. Por lo cual, si en un gráfico semanal o gráfico mensual ya vienes manejando grandes cantidades de capital, pues lo ideal sería utilizar una billetera fría. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es de que ustedes saben que tengo un promedio cerca de los $56,500. Aquí donde está esta línea morada, por ahí está mi promedio en el gráfico semanal. Y como he comentado hace un momento, lo del gráfico diario lo voy a cerrar, pero el gráfico semanal no. El gráfico semanal no lo voy a cerrar, a pesar de que en este punto, a estos extremos, el día de hoy que estamos llegando, existe una probabilidad que está comenzando a incrementar de que Bitcoin vaya a alcanzar zonas más bajas. Como les mencionaba, yo desde hace meses había llegado a proyectar el precio en los $52,000. Vemos que sí llegó, la proyección se ha cumplido, pero en este punto debemos de actualizarlo. Y por ende les voy a comentar lo siguiente. Yo en este punto no voy a vender lo que ya he comprado. En práctica yo ya he realizado la compra del 100% de lo que yo he destinado para esta operación en un gráfico semanal, que como he mencionado yo lo pienso vender cerca de los $100,000, sin importar si va a llegar en diciembre o si va a llegar en enero o si va a llegar en junio del próximo año. Yo pienso venderlo cerca de ese precio, pero al estar observando de que existe la probabilidad nuevamente de que Bitcoin vuelva a hacer un movimiento bajista, no necesariamente de que se desplome o no necesariamente de que vaya a alcanzar los $40,000 o $35,000, porque si les soy honesto, yo no veo el precio de Bitcoin en esos puntos. Yo no creo que Bitcoin llegue a alcanzar siquiera los $40,000, pero sí que puede existir la probabilidad que de repente salga un mechazo, así como salió en este punto, así como el que vemos aquí, que de repente salga un movimiento el cual ahora sí convenza a todo mundo de que Bitcoin ya se va a desplomar, de que todos comiencen a vender en pánico, porque eso es lo que falta un poco de estimulación en el mercado, y lo que llegaría a lograr ese tipo de emoción, de miedo, sería que desplomen el precio de Bitcoin, y para ello tendría que caer quizá por debajo del último mínimo que ha alcanzado cerca de los $49,000, por lo cual si llegase a salir un tipo de mechazo como este, podría llegar inclusive a alcanzar cerca de los $46,000. Tomando en cuenta eso, yo no voy a vender lo que les menciono, que yo ya tengo aquí mi 100% comprado. Sin embargo, lo que he realizado es aumentar el capital disponible o aumentar lo que estoy dispuesto a invertir en esta temporalidad. Como les mencionaba, yo ya tengo un 100%. Imaginemos que en este punto voy a invertir en un gráfico semanal, no sé, $50,000, no un ejemplo. Digamos que yo ya tengo aquí el 100%. Bueno, yo le voy a aumentar un 30% más, lo que en teoría podríamos decir, conforme a este ejemplo, que yo terminaría invirtiendo un total de $65,000 en vez de los $50,000 que tenía pensado invertir en un inicio. Es decir, aumentaría mi inversión a un 130%, y esa compra la realizaría únicamente si Bitcoin llega a alcanzar cerca de los $49,000, ¿ok? Ahí es donde realizaría yo mi última compra, cerca de los $49,000, para lograr promediar un poco más bajo. Este promedio que actual lo tengo en los $56,500. Bueno, mi intención sería dejarlo cerca de los $54,000 en un gráfico semanal, que bueno, muchos dirían que pésimo promedio, ¿no? Que mal trader eres, quien compra en ese precio sabiendo que va a desplomarse a los $40,000.
$48,000. Y sí, probablemente no sea el mejor precio, pero al final de cuentas yo lo que manejo es una estrategia que a mí me ha funcionado a lo largo de los años y para nada pienso soltar, ya que muchos pensarán, bueno, si sabes o piensas que Bitcoin se va a desplomar a los 40,000, ¿por qué no vendes en este punto y compras todo hasta allá abajo y compras más Bitcoin, un mejor promedio, etcétera, etcétera? Bueno, yo no hago eso por el simple hecho de que tampoco sé si va a suceder este escenario, simplemente me estoy previniendo ante un escenario catastrófico que muchos podrían decir es el fin de Bitcoin, hay que vender todo. Pues bueno, ahí donde todos estarían vendiendo cerca de los 49, $48,000 sería donde yo les iría a comprar, y con el simple objetivo de promediar un poquito más abajo por los $54,000 con suerte, para que cuando Bitcoin se vuelva a recuperar, ya sabemos cómo termina recuperando estos mechazos, así de la nada en una semana se vuelve a subir el precio y bueno, se quedan todos afuera, y eso sería prácticamente lo que yo vendría haciendo. En un gráfico semanal yo no vendo lo que tengo, a pesar de que actualmente mis compras están ligeramente por debajo del precio actual, que vuelvo a repetir, muchos podrían decir, ¿por qué no vendes entonces si compras más abajo? Pues bueno, por el simple hecho de que tampoco sé si se va a desplomar y tampoco me quiero quedar fuera del movimiento, ¿estamos de acuerdo? Así que ya una vez aclarado esto, por si Bitcoin llegase a caer un poco más, recuerden que el objetivo ya se ha alcanzado, los $52,000, pero si llega a salir un movimiento más bajista, yo estoy preparado para comprar un poquito más de Bitcoin y tener un mejor promedio. En cuanto al gráfico diario, yo voy a esperar una semana, como les comento, cerca del 18, quizás hasta el 19 de septiembre, esto ya podría variar, pero lo vamos a ir a ver en su momento. Yo voy a estar cerrando sin importarme en qué precio esté, con un stop loss en los 55,000 o cerca de los $55,000, y en un gráfico de 4 horas, que es una temporalidad más corta, yo actualmente he cerrado, estoy fuera ya, y lo único que voy a esperar es de que, bueno, Bitcoin siga estando o manteniéndose en este rango, como les menciono, ya que si sigue estando aquí durante los siguientes 3, 4 días mucho, que considero que 4 días ya es demasiado, pero si durante los siguientes 3 días sigue estando aquí, bueno, aquí cerca de los $56,800, por debajo de los $57,000, volvería a incorporarme en un gráfico de 4 horas para intentar operar la ruptura, ¿no? La ruptura esperada, que en este punto está difícil que suceda, pero que si llega a pasar el tiempo determinado, puede llegar a pasar, ¿ok? Es simplemente cuestión de darle seguimiento en este punto. En futuros, yo no estoy operando futuros en Bitcoin, estoy manteniéndome fuera para esperar a ver qué sucede en estos días, porque podrían ser días decisivos en los que si realmente Bitcoin va a lograr sostenerse por encima de los 60,000 o cerca de los 60,000, o va a terminar desplomándose otra vez por debajo de los $50,000.